buenas tardes, muy buenas noches a todos los hermanos que se conectan una vez más a nuestro programa Comunicando el Evangelio. El Señor bendiga a cada uno de ustedes que está en este momento conectado a través de esta plataforma. Usted sabe que el programa sale por la señal de cable de Canal 3 y 45 y también se replica a posterior en la plataforma de YouTube. Por lo tanto, sin duda hay gente que en algún momento se conecta para poder verlo y compartir la palabra del Señor. Hoy día estamos muy contentos, muy felices porque nuevamente me acompaña mi hijo Rodrigo y mi hermano Mauricio, que ya son parte estable, ¿cierto?, del panel. Y también sabia nueva para poder compartir la palabra, para que este programa que ya ha cumplido 20 años, ¿cierto?, se siga proyectando en estos jóvenes que vienen tras de nosotros para seguir proclamando el Evangelio de salvación para todos aquellos los necesitados que requieren de este maravilloso mensaje. Voy a darle una oportunidad a mi hermano Mauricio para que esté saludando y después también a mi hermano e hijo Rodrigo. Gracias, hermano Gustavo. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a Rodrigo también. Eh, bueno, es una bendición una vez más poder acompañarles en esta sección donde comunicaremos el Evangelio. Es una bendición para nosotros poder tener esta oportunidad, poder tener este espacio para que se pueda comunicar el Evangelio. Quisiera dejar saludos, como siempre, a mi familia, a mis papás, a mis más cercanos, ¿no es cierto? A mi novia Bianca también. Un saludo y un cariño especial para ellos. Amén, hermano Mauricio. El Señor bendiga, ¿cierto? Bendiga a su familia, a sus más cercanos, ¿cierto? Los que se han de sumar también a su núcleo familiar. El Señor esté bendiciendo también a usted en su vida espiritual, en su vida laboral, y Él siga haciendo como quiera, transformando nuestras vidas, llevándonos, ¿cierto?, a esa perfección que solamente Él puede dar. Nosotros nada podemos aportar, sino que el Señor nos perfecciona y nos santifica en todo este proceso que tenemos en esta vida. Hijo o hermano Rodrigo, ¿cómo? Preséntate adelante del público, ¿cierto? Y saluda a quien tú estimes conveniente. Bueno, yo me llamo Rodrigo, ya como se me presentaron, y tengo 13 años, en una semana más cumpliré 14, pero quisiera saludar también acá a todos los televidentes que nos lleguen a ver el día martes, también a mis familiares y a los miembros de Comunicando el Evangelio, que siempre es muy grato presentar aquí la palabra del Señor. Amén. El Señor te bendiga, hijo, y tenga cierto a bien de poder continuar con este maravilloso trabajo que el Señor nos ha dado de comunicar el Evangelio. También me sumo a las palabras de mis hermanos. Saludo a los panelistas, ¿cierto?, estables que están en el programa Comunicando el Evangelio, de un programa de 20 años ya al aire, ¿cierto?, a través de esta señal. También saludo a mi esposa, aprovechar de saludar a mi esposa, ¿cierto?, la mamá de Rodrigo, que también sin duda en algún momento va a estar mirando el programa, compartiendo la palabra del Señor. Y así también a cada uno de ustedes, queridos televidentes, que se conectan a través de, como les reitero, a través de esta señal y a través de las plataformas donde se comparte este programa. El Señor siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos y el Señor también esté hoy día donde vamos a compartir un pasaje muy precioso de la Escritura. Y antes de comenzar ya a compartir la palabra del Señor, voy a invitar a mi hermano Mauricio para que podamos estar orando, para que el Señor nos guíe, para que el Señor sea el que ministre este tiempo precioso donde nos encontramos para comunicar esta palabra maravillosa que es vida, ¿cierto? Que es vital para el ser humano. Hermano Mauricio, por favor. Amén. Amén. Eh, Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, nos concedes, Señor, de poder estar aquí, Señor, eh, expresando, Señor, las palabras, Señor, que tú nos has dejado en la Biblia, Señor, poder comunicar, Señor, transmitir este mensaje, Señor, que tú has dejado para la humanidad, para mostrar el plan, Señor, el plan que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, el plan que has tenido con tus hijos, para con tu pueblo, Señor. Padre Celestial, te pido en forma especial por aquellos que nos están sintonizando, por aquellos que nos están viendo, Señor. Abre
tanto nuestro entendimiento como el entendimiento de nuestro espectador, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, revele tu palabra, Señor, a los corazones, a las vidas, Señor. Y sea esta palabra transformando, Señor, nuestras vidas, sea transformando nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, para que nos moldemos más a ti, Señor, y aprendamos cuál es tu agradable y perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, guíanos en este tiempo, y a Rodrigo, y a nuestro hermano Gustavo, a que podamos, Señor, en este tiempo trazar tu palabra con veracidad, con seriedad, y también con mucho amor, Señor, hacia los perdidos, hacia los que no han escuchado de ti, Señor. Alumbra nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, guíanos en todo. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Amén, hermano Mauricio, el Señor lo bendiga. Y sin duda Él nos esté guiando en este programa que estamos presentando para Él, para la gloria de nuestro Señor. Como bien ya he sabido, ¿cierto? Nuestros hermanos en este mes de diciembre hemos estado compartiendo pasajes especiales que tienen relación con el nacimiento de nuestro Señor. Como todo el pueblo cristiano sabe, nuestro Señor no nació en esta época, pero la tradición, ¿cierto?, dicta que se celebre en estas fechas, y sin duda nosotros como cristianos celebramos, ¿cierto?, el nacimiento de nuestro Señor, porque eso permitió que llegue la salvación al mundo. Por lo tanto, vamos a compartir un pasaje muy precioso hoy día, junto a mis hermanos, que está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56, un texto más o menos considerable. Vamos a estar compartiendo junto a mis hermanos. Y vamos a darle lectura en el nombre del Señor para ya estar compartiendo. Invito, ¿cierto?, a los televidentes, si gustan de llamar, en su momento cuando esté el programa siendo pasado, ¿cierto?, a través de la señal de cable. También dejar sus mensajes a través de la plataforma de YouTube, del canal también, y de los hermanos que replican después el programa para que puedan también estarse conectando y nosotros poder también interiorizándonos de lo que le va sucediendo con respecto a lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Bien, dicho eso, vamos a comenzar, ¿cierto?, a compartir, y los dos primeros versículos los quiero analizar con mi hermano Mauricio, donde tiene relación la palabra del Señor, que dice así en el versículo 39 del capítulo 1 del libro de Lucas. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Hermano Mauricio, por favor. Amén. Amén. Bueno, después de que se termina el capítulo, o sea, los versículos anteriores, el 37 y 38, el Señor deja a María, ¿no es cierto?, este tremendo desafío, ¿no es cierto?, donde María eh, asiente y con afirmación, ella dice eh, que sí recibe este desafío de parte de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero que vemos que ella hace es ir donde Elizabeth, donde su familia cercana, y vemos aquí esto que va pronto a ocurrir en los siguientes versículos. Correcto. Bueno, vemos, ¿cierto?, en nuestros primeros pasajes, como dice la Escritura, fue deprisa a la montaña. Ella tuvo que subir seguramente un lugar un poco inhóspito, probablemente un lugar con mucha peligrosidad para la condición que se encontraba en ese momento, pero va, ¿cierto?, porque tiene que ir a visitar a su familiar, porque se le había encarecido, ¿cierto?, de que pudiera llegar hasta ese lugar, a un lugar donde vivían prácticamente dos ancianos, ¿cierto?, que no tenían familia, y que, bueno, más adelante lo vamos a ir viendo y compartiendo junto a mis hermanos. Continuamos con la lectura del pasaje, y dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo.
Y clamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Hermano Rodrigo, comentemos este pasaje tan maravilloso, ¿cierto? Donde eh, Elizabeth se encuentra con la Madre de Dios y pronuncia estas bellas palabras. Ok, aquí al parecer el Espíritu Santo le dijo a Elizabeth que el hijo de María sería el Mesías. Mesías es el hijo de Dios o el ungido. Lo suponemos porque Elizabeth al saludar a su joven consanguínea la llama la madre de mi Señor. Al apresurarse para visitar a su familia, María debió estar preguntándose si los acontecimientos de los días recientes serían reales. El saludo de Elizabeth debió haber solidificado su fe, ya que el embarazo de María pudo haber parecido imposible. Pero su parienta sabia y anciana creyó y se regocijó. Aquí hay que destacar dos hechos importantes. Es que uno, Elizabeth era estéril y anciana, por ende no podía tener hijos. Lo dice Lucas 1, versículo 7. Por lo tanto, las probabilidades de que tuviera un hijo eran mínimas. Y el otro hecho milagroso es la concepción de Jesús en el vientre de María, donde lo dice Lucas 1, capítulo 1, del 30 al 31. Perfecto, hermano Rodrigo. Obviamente, sin duda aquí ocurren hechos maravillosos y un milagro se presenta en este lugar, pero como decía nuestro hermano Mauricio cuando comenzamos, si nos remontáramos a los versículos anteriores, el versículo 37, por ejemplo, dice, porque nada hay imposible para Dios. Y aquí lo está mostrando claramente, ¿cierto? Para ustedes televidentes, para mis hermanos que vamos a compartir la palabra del Señor. Para el Señor no hay nada imposible. Le está dando un bebé, un hijo, a Elizabeth, que ya era de avanzada edad, Zacarías también un hombre con mucha edad, ¿cierto? Y que no podían tener familia. Entonces aquí ocurre un hecho milagroso donde el Señor manifiesta todo su poder, todo su supremacía, ¿cierto? Este todopoderoso, el Shaddai, se muestra aquí en este hecho magnífico. Y el otro, ¿cierto? Que es cómo María lleva al Hijo de Dios dentro de su vientre, que sin duda lo iremos viendo más adelante a medida que va pasando el programa y compartiendo las escrituras que son maravillosas. Hermano Mauricio, no sé si quiere hacer algún alcance con este pasaje que hemos visto junto al hermano Rodrigo. Sí, me gustaría destacar un poco lo que hace Lucas en dar este énfasis a María, ya como otros textos de estos tiempos, yo creo que una de las grandes diferencias que tiene con otros textos de los tiempos contemporáneos a los evangelios es que vemos que estos principios o estas narraciones que se entregan, estas enseñanzas que se entregan, no siguen la corriente del mundo actual, no siguen la corriente del mundo de esos tiempos, ya que las concepciones de las personas eran una concepción muy machista, muy machista. Entonces las mujeres no tenían mucho protagonismo en prácticamente nada. Entonces, lo que hace aquí Lucas es darle, y lo que hace en realidad es Dios, es darle protagonismo, ¿no es cierto?, a la mujer. La mujer es reivindicada por el Señor, dándole este papel tan importante eh, como ser lo que es la madre de Dios, ¿no es cierto? Theotokos, como se dice en el griego. Y bueno, yo creo que ese el énfasis quizás que podría darle a esto que hace nuestro Señor, y lo hace también Lucas, es darle, ¿no es cierto?, este protagonismo a la mujer, esta reivindicación hacia la mujer. Eso, hermano. Gracias, hermano. Bueno, efectivamente, nuestro Creador, al demostrar que la creación del hombre
¿cierto? Cuando él dice que no es bueno que el hombre esté solo y hace caer en sueño, ¿cierto? A este varón para poder sacar a la compañera idónea, a la ayuda idónea que había de tener, dice que la saca del costado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ni uno ni el otro sea un ente superior para con su prójimo. Por lo tanto, la tradición cambia todo esto, toda esta visión, toda esta cosmovisión de Dios y somete a la mujer y somete a los niños. En esa época los niños no tenían mucha consideración, sino que simplemente eran los varones los que llevaban eh, o practicaban cierto, todo lo que era el ritual, o practicaban las ceremonias, y gobernaban y asumían cargos importantes. Por lo tanto, como dice nuestro hermano, aquí la mujer cobra nuevamente ese protagonismo que nunca debió de perder, no por culpa de Dios, sino que por culpa del hombre, que el hombre siempre quiso dominar por ser tal vez el más fuerte, ¿cierto? Y querer prolongarlo hasta esos tiempos. Vamos al versículo 44. Tal vez vamos un poquito rápido porque son bastantes los versículos que tenemos que abarcar. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Recordemos, hermanos, que el libro de Lucas lo escribe alguien que tenía que ver con la salud. Lucas era un médico, era un doctor. Por lo tanto, él da muchos detalles de este proceso de cómo es la vida, cómo se produce la vida y qué es lo que acontece, porque recordemos que Lucas fue alguien que recopiló información con muchos testigos, ¿cierto? De estos hechos magníficos, probablemente de primeras fuentes, ¿cierto? Para poder plasmar este evangelio. Y en ese trabajo tan maravilloso que hace este maravilloso escritor, valga la redundancia, ¿cierto? Nos muestra aquí que tan pronto como llega la voz de salutación a mis oídos, dice que la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada es la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Aquí habían unas profecías que debían cumplirse, y ellas sin duda se consideran muy bienaventuradas, ¿cierto? Porque se iban a llevar a cabo, se iban a realizar, se iban a manifestar para beneficio de todos nosotros. El mundo no se imaginaba, ¿cierto?, lo que iba a producir este gran hecho de que estas dos mujeres estén en las condiciones que se les conocía, en las situaciones que ellas vivían, en la época que estaban y la edad que tenían, pudieran ser portadoras de dos hombres preciosos y maravillosos en la presencia del Señor, ¿cierto? Como es Juan y como es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este escritor de los evangelios nos muestra y nos dice que la criatura saltó de alegría de dentro del vientre de su madre. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas, me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hasta ahí. Hermano Rodrigo, por favor, compártenos qué tienes con respecto a estos versículos, ¿cierto? Y cómo ha sido el trato del Señor para con sus dos siervas que están, como decíamos, se han encontrado y las criaturas han saltado de alegría al juntarse. Pero el versículo 46 nos dice que María dice unas frases preciosas y maravillosas que quedan sin duda plasmadas en la Escritura y también para la posteridad, para ser recordadas hasta el día de hoy. Bueno, lo que dijo María es un cántico, y este cántico a menudo se le llama el Magnificat. La primera palabra es la traducción del latín de este pasaje. Se usa mucho como base para música de coros e himnos, como Ana, la madre de Samuel.
que se encuentra en 1 Samuel 2, del 1 al 9. El cántico dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí María glorificó a Dios en un cántico por lo que Él iba a hacer un favor del mundo a través de ella. Noten ambos cánticos. Dios se describe como un defensor de los pobres, oprimidos y despreciados. Aquí si leemos completo 1 Samuel capítulo 2, del 1 al 10, nos daremos cuenta de lo que habla nuestro Señor. Efectivamente, la historia se repite en cierta forma, porque con lo que acaba de expresar nuestro hermano Rodrigo, este Magnificat de María muestra claramente la alegría, el gozo, el regocijo, ¿cierto?, de saber lo que el Señor estaba haciendo. Bueno, recordemos, ¿cierto?, que Ana, como bien dice nuestro hermano en el libro de Samuel, el 1 Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al 10, ora en su momento, y luego el Señor contesta esta oración porque ella también deseaba un hijo, y ora para que el Señor pueda cumplir también este deseo, sabiendo también su condición de estéril, y ora seguramente con gran fervor, con mucho amor, con mucha confianza y fe que el Señor le iba a responder. Pero también recordemos que Ana en esta oración dice y proclama que este hijo iba a ser entregado para el servicio del Señor, para poder estar al servicio, ¿cierto? Ahí en el pueblo de Israel. Por lo tanto, la relación que tienen estos dos pasajes paralelos tienen cierta similitud porque nuestro Señor Jesucristo, y bueno, y también Juan, ¿cierto?, fueron entregados para el servicio de nuestro Señor. Cada uno en su misión, cada uno en su rol. No podríamos desconocer ese rol fundamental que tuvo Juan el Bautista, ¿cierto?, en el desierto, proclamando las buenas nuevas, proclamando y llamando al arrepentimiento, porque porque el reino de los cielos se había acercado. Y sin duda, ¿cierto?, estaba claro porque ya desde el vientre de su madre había sentido la presencia del Espíritu Santo, que era portador de María y Jesús, ¿cierto?, en la condición de bebé. Por lo tanto, es muy maravilloso estos paralelos que se hacen a través de la palabra, a través de la escritura. Y si gusta, usted en su domicilio, ¿cierto?, puede ir al libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo de 1 al 10, y encontrará una similitud tan grande, ¿cierto?, como este maravilloso Magnificat que se lee aquí en el libro de Lucas, donde dice María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿cierto? Y el cántico de Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque cuando me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, y porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermano Mauricio, ¿qué nos comenta usted estos pasajes que hemos estado viendo? En realidad, este cántico, como dijo nuestro hermano Rodrigo, que hace María, es hermoso, es muy profundo también, muy poético también, y revela cosas importantes. Yo creo que tiene una profundidad teológica importante, mostrándonos, ¿cierto?, a Jesús como Salvador, por lo que Él ha hecho, o sea, lo que Dios ha hecho en María, y también, aparte de ser profundo teológicamente, igual tiene este sentido de justicia también, también de justicia, y me gustaría poder leer un poquito este Magnificat, este cántico que hace María, para que podamos escucharlo. Lo voy a leer en una versión un poco un poco más actualizada. Bien. ¿Ya? Dice así, dice, con toda mi alma proclamo la grandeza de Dios, y mi espíritu se deleita en mi Dios y Salvador, porque ha condescendido a fijarse en esta su sierva, aunque es tan humilde mi condición.
Desde ahora en adelante, todos los que han de nacer me tendrán por bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho maravillas conmigo. Santo es su nombre. Su misericordia acompaña en todas las edades a los que le honran con temor reverente. Con su diestra ha obrado maravillas, ha dispersado a los arrogantes con todos sus proyectos. Ha arrojado de sus tronos a los poderosos y ha exaltado a los humildes. Ha saciado a los hambrientos con alimentos deliciosos y ha despachado a los ricos con las manos vacías. Ha venido en ayuda de su siervo Israel, ha cumplido la promesa que había hecho a nuestros antepasados, cuando se comprometió a no desentenderse en su misericordia de Abraham y de su descendiente nunca jamás. Bueno, ese es un poco este himno que hace María, que es maravilloso, que nos habla de Dios como Salvador y también que se fija, ¿no es cierto?, que se fija en cómo está guiándose este mundo, ¿ya? Se fija en todo, en la parte social, en la parte política, en la parte teológica, en todo. Dios no deja espacios libres. Así que es interesante verlo, es muy lindo, es para meditar mucho qué es lo que se revela de Dios en esto que nos deja Lucas. Gracias, hermano Mauricio. Me llama poderosamente la atención el versículo 48 y me gustaría que hermano Rodrigo pudiera comentarlo, porque dice la palabra del Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Imagínense la portadora del Hijo de Dios, veía, ¿cierto?, su condición. No se enorgulleció, no se exaltó, sino que dice la Escritura, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hermano Rodrigo. Bueno, aquí mostraba orgullo María cuando dijo, ¿me dirán bienaventurada todas las generaciones? No, por ningún motivo. Ella reconocía y aceptaba el don que Dios le dio. Si María hubiera negado su posición increíble, manifestaría tener un poco la bendición de Dios. El orgullo es negarse a aceptar los dones de Dios, pero la humildad es aceptarlos y usarlos para alabarlo y servirlo. No niegue sus dones, dé gracias a Dios por ellos y úselo para glorificarlo, como lo estamos haciendo en este momento. Efectivamente, el Señor sin duda nos ha dado dones y talentos y los estamos colocando a disposición, al servicio de nuestro Señor. Ustedes en su juventud, ¿cierto?, ya proclamando el Evangelio, llevando el Evangelio adelante, sacando un programa de televisión para que muchos puedan conocer las obras magníficas que nuestro Creador ha hecho en la humanidad, cómo se manifestó a estas dos mujeres, cómo la palabra del Señor dice, porque nada hay imposible para Dios. Él nos ha transformado, Él ha hecho cambios importantes en nuestras vidas. Y esos cambios y esas profundas transformaciones que el Señor ha hecho, sin duda, no son un motivo de orgullo para nosotros. Al contrario, es seguirnos negando a nosotros mismos, conociendo y aceptar con humildad la bendición que proviene de Él, que todos estos dones que Él nos entrega están para el servicio de la obra del Señor, están para el servicio del reino, están para que Él se glorifique en nuestras personas, en lo que nosotros hacemos, para poder alcanzar a aquellos que están realmente perdidos. La verdad que estas mujeres tomaron con mucha consideración, con mucho amor, con mucho anhelo, con mucho deseo, estas grandes profecías que fueron entregadas en su momento, ¿cierto? Como Isaías planteaba en su momento, que habría de nacer un niño, ¿cierto? Quien iba a sufrir, quien iba a padecer, que su pueblo iba a despreciar, 700 años atrás, antes que nazca Jesús. Se dice también, ¿cierto?, el lugar donde había de nacer, Belén de Efrata. Las profecías tenían que cumplirse, y así también se van a cumplir las profecías venideras cuando nuestro Señor tenga que volver a buscar a su iglesia,
a buscar a esta novia inmaculada, sin mancha, para ser arrebatada, ¿cierto?, por Él, para ser transportada por Él. Porque ese es el trato, ese es el proceso que estamos viviendo nosotros aquí en este caminar, en esta vorágine que vivimos, a pesar que estamos encerrados en esta pandemia con cuarentena para la zona donde nosotros nos encontramos, pero la palabra del Señor no tiene frontera, no tiene barreras, no tiene cuarentena que la pueda sostener, sino que ella sigue creciendo, sigue avanzando, se sigue expandiendo, y eso ha sido muy maravilloso en este tiempo tan difícil. Ya llevan prácticamente 9 meses en nuestro país con esta problemática, pero la palabra del Señor se sigue expandiendo, se sigue profundizando, se sigue estudiando, se sigue sumando gente a proclamar el Evangelio, a tomar esta bandera que es Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor bendiga, ¿cierto? El Señor bendiga y nos dé cada día esa humildad y ese don de servicio para la buena obra. Hermanos, estamos más o menos en la mitad del programa. Vamos a ir a un corte que estaremos compartiendo, ¿cierto? También tal vez alguna alabanza para que usted también nos siga acompañando, siga compartiendo este maravilloso mensaje de Dios que nos habla sobre el nacimiento de dos niños, pero principalmente el nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Que Él sin duda nació porque así lo dice la Escritura, y tuvo un caminar y un transcurso en esta tierra, y estuvo en medio de nosotros, así que por lo tanto le debemos toda gloria y honra. Así que vamos a un corte y retornamos con la segunda parte del programa. Bien, hemos vuelto ya de este pequeño corte que hemos hecho, ¿cierto? Donde hemos compartido con ustedes la palabra del Señor. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56, donde estamos viendo un hecho magnífico donde el Señor se ha manifestado a través de dos mujeres, las cuales son portadoras de dos varones, dos hombres que han de ser muy importantes para la historia del cristianismo. Primeramente Juan el Bautista y posteriormente nuestro Señor Jesucristo, que sin duda es el que tiene toda la relevancia del mundo, toda la relevancia, todo el reconocimiento del universo por su magnífica aparición aquí en la tierra, con su magnífico plan que trajo del Padre para poder darle salvación a aquellos que estábamos perdidos. Nadie necesita o requiere salvación si no está perdido. Por lo tanto, nuestra condición era de esa forma. Nuestro hermano Mauricio nos compartía, ¿cierto?, el Magnificat completo, pero nosotros anteriormente lo habíamos visto hasta el versículo 50. Vamos a leer completamente nuevamente este Magnificat del 50 en adelante, y vamos a terminar hasta el 56 para ir después comentando junto a mis hermanos, ¿cierto?, a medida que le vayamos preguntando qué opinan o cuál es que el Señor quiere decir a través de su Escritura. Más que opinar, querido televidente, es lo que el Señor dice a través de la Escritura. Cada uno de los hermanos que se presentan a través de las pantallas, ¿cierto?, tienen un estudio previo de lo que el Señor ha querido decir con respecto a las Escrituras. Y ese es el análisis que se entrega y se hace, ¿cierto?, con todo el amor que usted se merece, porque el Señor nos encarga, ¿cierto?, a amar a nuestro prójimo. Bueno, dicho eso, la palabra del Señor dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Hermano Mauricio, comentemos los versículos del 50 hasta el 53, que nos comente usted con respecto a esto, luego de que haya leído el Magnificat, la segunda parte tan preciosa también, ¿cierto? ¿Qué nos comenta usted? Sí, bueno, aquí podemos ver
cómo María exalta la misericordia de Dios y se va acordando también que su misericordia traspasa generación en generación. Dice que hizo proezas con sus brazos y esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, eh, Dios finalmente esparció a los soberbios, a los que con su soberbia finalmente dominaban, ¿no es cierto?, gobiernos o comunidades. El Señor esparció, dice, a estos soberbios y, y bueno, dice que después quita de los tronos a los poderosos y exalta a los humildes. Vemos cómo nuestro Dios pone de alguna forma, o puso, y hasta el día de hoy también lo hace, pone de alguna forma de patas para arriba, digamos, este mundo, como el sentido de gobierno que tiene este mundo, el sentido de sobrevivencia que tiene este mundo, todas las soberbias, todos los planes que se han formado, eh, los diferentes gobiernos, naciones, conquistas, imperios, todo lo que ha pasado, eh, finalmente Dios desecha todos los planes de los poderosos y, y eso es lo que vino a hacer Cristo igual de alguna forma, poner este mundo patas para arriba en el sentido de que Jesús, al hacer la voluntad de Dios, em, dejó este mundo en cierta forma marcando ocupado, porque este mundo, el sistema de este mundo no se adapta, no se adapta a los principios que nuestro Señor deja, no se adapta a la forma en que el Señor ve las cosas. Entonces, es importante cómo sus misericordias que exalta María ha ido guardando el pueblo de Israel también, esa misma misericordia nos guarda también a nosotros. Eh, Aunque pasen generaciones de gobiernos de repente muchas veces perversos, el Señor nos guarda y desecha finalmente los planes y nos los deja llevar a cabo. Gracias, mi hermano. Vemos, cierto, en este versículo 50 dice que y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Otra versión habla, Dios tiene siempre misericordia de quienes le honran. Esa misericordia, hermanos, tiene que ver con que el Señor se compadece de aquellos, ¿cierto?, de su miseria, ¿ya? Esa misericordia es una palabra compuesta que tiene que ver con corazón, con la miseria del corazón, con la miseria de aquellos que sufren, con la miseria de aquellos que desean poder tener un acercamiento real, un acercamiento genuino con el Señor. Y sin duda el Señor tiene esa misericordia con aquellos que le honran, que le buscan. Eh, no están exentos de dificultades, no están exentos de pruebas, no están exentos de quizás condiciones económicas deficientes dentro de este mundo, porque la misericordia del Señor no solamente tiene que ver con este tiempo, con este mundo, con esta vida, sino que la misericordia de nuestro Señor es eterna, tiene que ver con más allá de estas fronteras, de estas leyes físicas que nos gobiernan aquí en este planeta, que somos un punto en el universo, tiene que ver con eternidad, con algo que no tiene principio ni fin, donde habita nuestro Señor, nuestro Creador. Por lo tanto, esas son las misericordias. Y para quienes le buscan, para quienes le quieren honrar, ¿cierto? El Señor sin duda tiene ese corazón para aquellos que necesitan ser recibidos por este Creador, necesitan ser recibidos por este Salvador. Dice el versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Actuó, ¿cierto?, con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Si usted se da cuenta, el mundo ha sido gobernado por diferentes imperios, por diferentes poderes que han querido, en cierta forma, oprimir al pueblo,
oprimir a la ciudadanía, los sistemas tanto políticos como económicos que buscan oprimir al ser humano, pero estos imperios se han ido cayendo, se han ido deteriorando. Y cuando nuestro Señor aparece, que es el pasaje que estamos viendo, ¿cierto? Cuando el Señor aparece en escena para nacer, cuando el Imperio Romano estaba en su mejor época, cuando el Imperio Romano conquistaba naciones y añadía nuevos territorios para reinar y seguir reinando, tenía una política de Estado, ¿cierto? Donde lo que ellos llevaban adelante a través de las fuerzas, a través de sus ejércitos, conquistando lugares y naciones para añadirlas a sus territorios. Ahí, en esa época, viene a nuestro Señor, aparece en escena, como reitero, para poder proclamar este evangelio. Y antecedido por Juan, porque sin duda él igual es un protagonista de esta época y que lamentablemente tuvo un trágico final que que no tiene que ver, ¿cierto?, con el final trágico igualmente, ¿cierto?, que sufre nuestro Señor, pero nuestro Señor venía con un propósito mayor. Nuestro Señor viene con un propósito que ya en Génesis 3:16, ¿cierto?, es proclamado qué habría de acontecer con Él, qué habría de suceder con Él. El enemigo pensaba que con la muerte de Jesucristo se iba a acabar todo esto y que Él iba a gobernar. Lamentablemente, para Él, para sus expectativas que Él tenía, se equivocó. El Señor sin duda estuvo muerto, ¿cierto? Pero al tercer día resucitó y hoy día está a la diestra del Padre. Por lo tanto, el Señor viene a entregar y a dejarnos esos bienes, aquellos que sufren, aquellos que padecen, a los hambrientos, ¿cierto? A aquellos que son vituperiados por el Evangelio, vituperiados por esta palabra, perseguidos, que han sido muertos. La historia nos muestra muchos hechos, ¿cierto?, que han acontecido a aquellos que han seguido la palabra del Señor, aquellos que han proclamado la palabra del Señor, algunos por el solo hecho de pertenecer al pueblo judío, al pueblo elegido, al pueblo escogido, ¿cierto?, tuvieron que entregar la vida porque alguien pensaba distinto, pensaba que solamente era ese elemento, esa raza o ese tipo de ser humano que debía existir. Por lo tanto, hay muchas personas que han tenido que entregar su vida, ¿cierto?, para el servicio del Señor y otros que la han perdido por solamente pertenecer a este pueblo. Bueno, lo que nos dicta tampoco lo que acontece hoy en día. La nación de Israel, una nación pequeña, rodeada de grandes potencias, pero que sin duda la mano de Dios está ahí, la mano del Señor, el Creador, de quien los escogió, de quien le hizo las promesas, está ahí. Y ahí lo podemos ver nosotros el día de hoy llevándolo a la actualidad. El versículo 54, hermano Rodrigo, nos dice, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Y el 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ya, aquí Dios guardó la promesa que le hizo a Abraham de ser misericordioso con su pueblo por siempre, como lo dijo en Génesis 22, 16 y 18. El nacimiento de Cristo cumplió la promesa y María sí lo entendió. No se sorprendió cuando su especial hijo al final anunció que era el Mesías. Conocía su misión, aún antes de que él naciera. Algunas de las promesas de Dios dadas a Israel se hallan en Segunda de Samuel 22, 50, 51, el Salmo 89 del 2 al 4, Salmo 103, 17, 18 y Miqueas 7 del 18 al 20. Amén. Esta maravillosa promesa, ¿cierto?, que nuestro Señor le hace a Abraham, un varón de Dios que salió de allá de Urs, de los caldeos, eh, una civilización muy bien provista, ¿cierto?, en su época, con mucho conocimiento, y ahí es sacado Abraham para poder llevar adelante esta promesa maravillosa que le hace en el libro de Génesis, como dice nuestro hermano Rodrigo, Génesis capítulo 22, 16, 18, y le voy a dar lectura en el nombre del Señor para que usted, amado televidente, pueda también tener, ¿cierto?,
conocimiento de lo que dice la Escritura, no solamente lo que veis, lo que habla el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, sino que también lo que dice el pacto de Dios, el antiguo pacto. El 16 dice, y dijo, vamos a leer del 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Recordemos, hermanos, que Abraham también acontecía un hecho similar, que no podía, su esposa no podía tener hijos. Y el Señor les prometió tener una gran descendencia, pero también les prometió tener un hijo. Bueno, acontecen otros hechos, ¿cierto? Que no es el momento para poder estarlos compartiendo, pero la promesa estaba en Abraham con su esposa, con Sara. Por lo tanto, también acontece muchos años, ¿cierto? Ya ellos eran avanzada edad, cuando Sara queda embarazada, ¿cierto? De su esposo, y tienen este hijo, a Isaac. Pero imagínense, el Señor lo llama a Abraham a sacrificar a su hijo, a su único hijo, a su hijo de su matrimonio, digamos, ¿cierto? Y Abraham no rehúsa, ¿cierto?, este llamado. Bueno, el Señor ve, ¿cierto?, esta gran fe en el Señor que tiene Abraham. Y sin duda le dice, ¿cierto?, que se detenga porque ya había visto su corazón, pero aquí viene una tremenda promesa. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Habrá algún hombre que habrá podido contar las estrellas del cielo? Y como la arena que está en la orilla del mar. Un trabajo muy difícil de poder llevar a cabo, ¿cierto? Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeció a Jehová, ¿cierto? Por lo que le había solicitado, no le rehusó su hijo, se lo entregó para ser sacrificado. Es una historia muy preciosa, muy maravillosa, que tiene alguna relación, ¿cierto?, con lo que acontece posteriormente a este hecho con nuestro Señor Jesucristo, que Dios, ¿cierto?, entrega a su Hijo unigénito para ser sacrificado, para que el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, sea llevado al madero de la cruz, sea castigado por mi pecado, sea castigado por su pecado, para que podamos tener salvación, para que podamos tener entrada al trono celestial, para que podamos tener entrada a la presencia de Dios, para poder ser visto a través de Jesucristo, el Hijo amado, ¿cierto? Por quien todas las cosas fueron hechas, como dice el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, por el verbo, ¿cierto? Hecho carne. Por lo tanto, todos estos hechos magníficos que se muestran en la palabra del Señor nos llevan a pensar que para Dios no hay nada imposible. Para el Señor nada cuesta. Solo basta que tú atiendas ese llamado, atiendas a ese encuentro con el Señor para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea renovada. Y bueno, nuestro hermano Rodrigo nos dejó una serie de pasajes, ¿cierto?, que usted puede revisar después en este video o en este programa que va a ver a posterior, donde nos muestra, ¿cierto?, todas estas promesas que Dios habría dado al pueblo de Israel. Hemos visto todo este pasaje y el hermano Rodrigo nos comentaba con respecto al versículo 54. Ya vamos llegando al final del programa y vamos a leer estos dos últimos versículos. Dice: la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Hermano Mauricio, que su micrófono estaba muteado, si nos puede comentar estos dos últimos versículos ya. Sí, destacar, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios, que dura, ¿no es cierto?, de generación en generación, esta promesa que, que nuestro Dios hace a Abraham se está viendo cumplida, ¿no es cierto?, con María encinta,
con nuestro Señor en su vientre, nuestro Dios da por cumplida su promesa, ¿no es cierto? Su promesa de bendecir a las naciones eh, a través de Abraham. La verdad es que es un pasaje muy importante, muy lindo recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy lindo poder esto siempre tener presente y considerar eh, lo grande, ¿cierto? Como usted bien dijo, hermano Gustavo, eh, lo omnipotente de Dios, que es un Dios de lo imposible, es un Dios que puede hacer todo. Y bueno, eso como cristianos, ¿qué nos queda? Mirar con asombro, ¿no es cierto? Aquel día en que es que nuestro Dios, nuestro Señor nos visitó, Cristo vino a la tierra, estuvo con nosotros. Qué hermoso, ojalá pudiéramos ampliar más nuestro entendimiento y también nuestro corazón en cuanto a estas cosas, estos misterios tan grandes que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Amén. Hermano Rodrigo, ¿tiene algo que decir con respecto a los últimos pasajes que hemos leído? Que acá en el versículo 56 dice, María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Aquí, debido a la dificultad de los viajes, las visitas prolongadas eran normales. María debió haber sido de gran ayuda para Elizabeth, que experimentó las dificultades de un primer embarazo a su edad avanzada. Sin duda, ¿cierto? Es un momento que requiere de mucha atención, de mucha ayuda cuando tienen un bebé las mujeres en sus primeros días, en sus primeras semanas, primeros meses probablemente. Y bueno, el Señor siempre hace como Él quiere y Él es un Dios de orden y preparó, ¿cierto?, la ayuda idónea para Elizabeth o Isabel, como dice otras versiones, eh, con respecto a este nacimiento de su hijo que venía al mundo. Probablemente la edad avanzada era un problema para el cuidado de este pequeño. Y bueno, el Señor le proveyó de ayuda idónea también, ¿cierto?, para que esta mujer pueda tener y sacar adelante a ese pequeño que traía dentro de su vientre. Hermano Rodrigo, si nos pudiera resumir este pasaje tan maravilloso que hemos compartido desde este precioso Magnificat de María, ¿cierto? De cómo ella agradece y cómo es la visita de ella misma a su familiar Elizabeth o Isabel, como mencionábamos también. Aquí en este capítulo damos a conocer uno de los hechos importantes de la Biblia, ya que muestra cómo dos mujeres, una de avanzada edad, para ser específico, traen su vientre a uno de los más grandes profetas. Si alguno sabe su nombre por ahí, tipo concurso. Bueno, su nombre de aquí. ¿Ah? Amén. Exactamente, Juan el Bautista. Y la otra, una joven que no conocía varón, traería el Salvador del mundo. Amén. Si bien estas dos mujeres sabían que el hijo de María sería el Mesías, pero estas dos no se sorprendieron, sino que se regocijaron, es decir, que se alegraron y agradecieron a Dios humildemente. Qué, qué buen resumen, hermano Rodrigo. Muy bien considerado y tomado, ¿cierto?, de las escrituras. Sin duda, grandes varones, grandes eh, ministradores de la palabra, hombres que sin duda serían rupturistas para su época, pero venían proclamando una verdad que no ha pasado de moda, una verdad que es tan vigente como hace 2000 años. Esa misma verdad es la que estamos proclamando hoy día nosotros a través de estas pantallas, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse hoy día, porque todavía hay tiempo, va a haber un momento en que ya no va a haber tiempo de arrepentirse y de aceptar a Jesucristo. Hoy día es el llamado. Hermano Mauricio, si nos puede resumir usted con sus palabras, ¿cierto?, todo lo que hemos visto durante el transcurso del programa. Sí, bueno, reiterar, ¿no es cierto?, la importancia que nuestro Señor, nuestro Dios nos deja al dejarnos sus palabras y ver
cómo estas dos mujeres, ¿no es cierto?, quedan encintas en estos tiempos y cómo estos dos hombres, tanto Juan el Bautista, que es un gran profeta, y nuestro Señor Jesucristo, que es tanto Dios como hombre, finalmente cambian, marcan la historia de la humanidad, pues, cambian la historia de la humanidad, el pensamiento cristiano, las enseñanzas que dejó Cristo fueron dando forma a la civilización humana más adelante, con los años también. Nosotros mismos hemos recibido mucha influencia cristiana también, del pensamiento cristiano. Entonces, ¿cómo no admirar, no es cierto?, eh, las palabras de esta mujer que recibió la bendición y ella misma dice ser una de las bienaventuradas, una de las mujeres más bienaventuradas, porque Dios la visitó y hizo con ella su voluntad. Así que no, es hermoso, maravilloso acordarse estos tiempos, ¿no es cierto? Que aunque sabemos que claramente el nacimiento de nuestro Señor no fue efectivamente un 25 de diciembre, pero sí darnos un tiempo durante el año de recordar este suceso histórico en cuanto Dios nos visita, somos visitados por nuestro Dios, las promesas se van cumpliendo. Y hoy día, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Escudriñar bien las palabras, ¿no es cierto? Para sacarle el mayor provecho y la mayor luz para nuestras vidas, para que podamos hacer con mayor precisión la voluntad de Dios y también de poder ser bendición para quienes nos escuchan, para nuestros hermanos y para nuestra sociedad y para nuestro entorno también. Muchas gracias a mi hermano Mauricio, muchas gracias a mi hermano Rodrigo. La verdad que estamos llegando al final del programa, ha pasado la hora sumamente rápido, así es que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por esta oportunidad de acompañarnos y agradecer también a ustedes, queridos televidentes, que sin duda verán el programa en su momento, ¿cierto? A través de la señal del cable y también a través de la plataforma que el mismo canal tiene y que nosotros a posterior, ¿cierto? Replicamos compartiendo también en nuestras redes sociales este programa maravilloso y precioso que es sin duda dirigido por nuestro Señor. Dios bendiga a mi hermano Mauricio, a mi hermano Rodrigo, por haberme estado acompañando una vez más en comunicar el Evangelio. Así es que nos despedimos para que nos estaremos viendo un próximo martes, ¿cierto? El próximo martes estarán nuestras hermanas probablemente, o nuestros hermanos, y nosotros nos estaremos viendo seguramente en otra oportunidad, compartiendo también nuevamente la palabra del Señor, y el Señor bendiga grandemente a estos jóvenes que me acompañan, ¿cierto? Y que es la nueva savia que se ha ido sumando al programa. Así es que nos despedimos, hermanos, el Señor los bendiga, muchas bendiciones a todos, en el siguiente programa, Bendiciones. ¿cierto? Tendremos tiempo para despedirnos de nuestros familiares. Así que muchas bendiciones a todos los que nos vean y el Señor los cuide y los guarde durante todo este periodo. Muchas bendiciones. Bendiciones, Amén. bendiciones. Amén. Chao.